Veamos un ejemplo básico de cómo usar una base de datos y lo que es una base de datos. En este caso, App Inventor nos muestra diferentes tipos de base de datos que podríamos llegar a usar. Tenemos CloudDB, un archivo de texto, TinyDB y MiniWebDB. Nosotros nos vamos a enfocar en TinyDB, que es una base de datos que se guarda en el teléfono. Entonces, ¿qué tiene de bueno usar una base de datos? Es que cada vez que cerramos nuestra aplicación o apagamos el teléfono o algo, la información sigue guardada en esta base de datos, ¿sí? A diferencia de las variables que usábamos antes, las variables solo tienen vida durante la ejecución de la aplicación. Cuando cambia la pantalla o apagamos el teléfono o cambiamos de aplicación, ese valor desaparece de la variable. Entonces, para eso sirve usar una base de datos y para tener consistencia en los datos, ¿sí? En los valores que queremos guardar. Entonces fijémonos que acá en la parte de la paleta tenemos la parte de almacenamiento, ¿sí? Elegimos TinyDB. Como cualquier otro componente, seleccionamos y lo arrastramos a la pantalla. Fíjense que acá aparece como componente no visible, ¿sí? Es decir que en la pantalla no se ve bien, pero le vamos a dar funcionalidad con la parte de los bloques. Bien, ¿qué hay que tener en cuenta? Algo importante es el nombre que le ponemos acá, ¿sí? Este nombre tiene que ser consistente en todas las pantallas en donde querramos acceder a esta base de datos. Entonces, si yo por ejemplo a esta base de datos le pongo, no sé, nombre BD, ¿sí? Cada vez que yo haga una pantalla distinta en donde quiera acceder a los datos que tiene guardado esta base de datos, voy a tener que respetar el nombre que yo le ponga acá. Entonces en este caso vamos a dejarle por defecto en que ya venía. Bien. Entonces, fíjense, acá yo tengo un formulario simple en donde me pide que ingrese el nombre, apellido y edad, ¿sí? Y vamos a agregarle un botón. Bien, tenemos nuestro botón, que esto es lo que hace, va a ser cambiar de pantalla, ¿sí? A la pantalla 2, que yo ya la hice, que es básicamente que muestra la información que se ingresó en la pantalla 1. Entonces vayamos a la pantalla 1, en la parte de bloques. Fíjense que acá en la parte de bloques nos aparece la base de datos, ¿sí? Si hacemos clic, tenemos los diferentes bloques que nos permiten utilizar. Entonces fíjense, este bloque de acá básicamente lo que hace es limpiar toda la base de datos, ¿sí? Entonces todos los datos que nosotros tengamos guardados en la base de datos se eliminan, ¿sí? Así que hay que tener cuidado con eso. Después la siguiente es limpiar la información que está bajo el nombre de una etiqueta. ¿Por qué? ¿Y para qué sirve esto? Pensemos una cosa. Una base de datos funciona como si fuese un diccionario, ¿sí? Tiene una etiqueta y bajo el nombre de esa etiqueta hay un valor asignado. Entonces, por ejemplo, yo tengo información, info, no sé, paciente. Bien, esta etiqueta va a tener un valor. Este valor de acá puede ser, por ejemplo, un número, puede ser un string, una cadena de caracteres, puede ser un diccionario, puede ser una lista, ¿sí? Puede ser cualquier valor que nosotros querramos. Bien, por ejemplo, podría ser un diccionario. Un diccionario que tenga el nombre, que tenga el apellido, que tenga la edad, por ejemplo, más o menos lo que veníamos haciendo. ¿Sí? También podríamos tener 3 etiquetas diferentes para acceder a esto. Por ejemplo, podríamos tener una etiqueta que se llame nombre paciente, que acá nada más le guarde el nombre que se ingresó. Podemos tener un apellido paciente, que tenga el apellido, y podemos tener otra etiqueta que se llame edad paciente, que se lo guarde la edad.
¿sí? Entonces podemos tener o estas tres, o podemos tener una sola etiqueta que adentro tenga un diccionario con estos tres datos, ¿sí? Cualquiera de las dos cosas sirve. Bien, ¿y cómo hacemos para acceder a estos valores? Bueno, básicamente hay que acordarse que bajo el nombre de una etiqueta siempre va a haber un valor asignado, ¿sí? Entonces, sabiendo esto, volvamos de nuevo a los bloques y fijémonos. Este bloque decía que limpiaba todos los datos de una etiqueta. Es decir, si yo ejecuto esto y le digo limpiame la etiqueta info paciente, este diccionario que teníamos creado acá, que era la información que estaba guardada bajo esta etiqueta, se elimina. Perdemos toda esta información. Si por ejemplo nosotros borramos la etiqueta que se llama nombre paciente, entonces vamos a perder el nombre que teníamos agregado, ¿sí? Acá en vez de nombre podríamos ponerle, por ejemplo, no sé, acá yo guardé que se llamaba Juan, tenía un apellido y no sé, tenía 15 años, ¿sí? Esa sería la información que yo voy a guardar en mi diccionario, o en este caso en etiquetas separadas. Bien, fijémonos, este bloque acá dice que retorna una lista de las etiquetas que hay en la base de datos. Es decir, si nosotros por alguna razón necesitamos acordarnos o saber cómo se llaman todas las etiquetas que hay en nuestra base de datos, nos va a devolver info paciente, nombre paciente, apellido paciente y edad paciente, ¿sí? Acuérdense que todo esto de acá sería nuestra base de datos. Bien. Entonces una base de datos puede tener muchas etiquetas distintas. Después tenemos obtener el valor de una etiqueta, ¿sí? Esto de acá nos va a devolver el valor que está guardado en esa etiqueta. Si la etiqueta no existe, nos va a devolver un valor por defecto, ¿sí? Le podemos poner un texto que diga la etiqueta no existe o lo que sea. Y este de acá sería guardar el valor bajo una etiqueta. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una etiqueta que se llama, vamos a poner, fijémonos, si quiero crear una etiqueta y ponerle un valor, yo voy a usar este bloque. A la etiqueta le voy a usar acá bloque de texto, le voy a poner por ejemplo vamos a ponerle nombre paciente como habíamos dicho, y le vamos a guardar el valor texto Juan. Entonces, ¿qué está haciendo este bloque? Básicamente lo que hace es decir, acá se va a crear una etiqueta que se llama nombre paciente y de valor va a tener Juan, ¿sí? Ahora, si por ejemplo yo quiero usar el bloque obtener valor, ¿sí? Acá le tengo que poner la etiqueta. ¿Y qué etiqueta le tengo que poner? El mismo nombre que yo había usado para crear esa etiqueta. Si no, me va a decir que la etiqueta no existe, ¿sí? Entonces, con esa funcionalidad, nosotros tenemos que hacer que nuestra aplicación, una vez que se ingresaron los datos en el formulario, apretando el botón ingresar, nos lleve a la pantalla 2 y nos muestre esa información en la pantalla 2. Bien, entonces, para hacer esto, le vamos a dar funcionalidad a este botón de acá. Vamos a la parte de bloques, vamos a buscar al botón y entonces acá, cuando se hace clic en el botón 1, ¿qué vamos a hacer? Bien, acá vamos a tener que guardar la información en nuestra base de datos, ¿sí? Dijimos que para guardar información en la base de datos, vamos a la base de datos y usamos el bloque guardar valor bajo etiqueta. Bien, entonces, por ejemplo, nosotros acá le ponemos simplemente nombre y ahora vemos que vamos a guardar. Acá vamos a guardar el apellido. Vamos a hacerlo en 3 etiquetas diferentes. Y vamos a guardar la edad. Entonces, el nombre, ¿qué voy a tener que guardar? Voy a tener que guardar el valor que está escrito en este campo de texto, ¿sí? Entonces, para hacer eso, fíjense que acá yo le puse a la variable campo nombre. Entonces, al campo nombre hay que pedirle el texto
que tiene escrito. Y el texto que tiene escrito está en el... Vamos a usar cualquiera y vamos a seleccionar acá pista texto. Bien, entonces al campo nombre le pido la propiedad de texto. Eso significa que va a acceder al valor que tiene acá y lo voy a guardar bajo la etiqueta nombre de mi base de datos. Bien, lo mismo voy a hacer con campo apellido. Campo apellido le pido el texto. Y al campo edad lo mismo, le pido texto. Entonces, ¿qué significa esto de acá? Que yo voy a tener entonces, si la persona ingresa acá nombre Julieta, apellido, no sé, Pérez, y acá 48, entonces eso se va a estar guardando en mi base de datos. ¿Sí? Acabo de decir. Bien. Entonces, que hay que tener cuidado con esto. No hay que complicársela tanto con la base de datos, ¿sí? Porque cuando la aplicación se hace muy grande, puede pasar que después nos olvidemos la estructura que tenía la base de datos y no encontremos los valores. Entonces, hay que hacerlo lo más sencilla que podamos. Esto, para que esté bien ordenado, podría ser en realidad un diccionario con una sola etiqueta, ¿sí? Bien, entonces una vez que tenemos los valores guardados, ¿qué hay que hacer? Hay que decirle al botón que se vaya a la otra pantalla. Para eso vamos a la parte de control y hacemos que abra otra pantalla y nos vamos a la screen 2. Vamos a la screen 2 y acá hay que hacer lo mismo que hicimos hoy. El problema es que necesitamos una base de datos también, porque no podemos acceder mágicamente sin los bloques de esa base de datos. Entonces también en esta pantalla hay que seleccionar una base de datos, ¿sí? Y acá es donde le decía que el nombre de la base de datos tiene que ser siempre igual, si no va a querer acceder a otra base de datos. Bien, entonces acá cuando la pantalla 2 inicia, lo que nosotros tenemos que hacer es que estas etiquetas acá cambien su propiedad de texto por el valor que se ingresó en la pantalla 1. Entonces le decimos a la etiqueta nombre, vamos a hacer así, a la etiqueta nombre en la propiedad texto tenemos que guardarle algo. Bien, ¿y dónde sacamos el nombre que se ingresó en la pantalla 1? Bueno, lo sacamos de la base de datos. Entonces fíjense que en vez de ahora usar el bloque guardar valor, vamos a usar el bloque obtener valor. Obtener valor bajo la etiqueta y acá hay que acordarse cómo se llamaba. Que en este caso se llamaba nombre. Entonces, dame el valor que está guardado en la etiqueta nombre. Y si no lo ponemos, no existe. Si esta etiqueta nombre no existe, se va a reemplazar por este valor. Y lo mismo vamos a tener que hacer con la etiqueta apellido y edad. En la etiqueta edad le ponemos lo que viene en la base de datos y en la etiqueta apellido le ponemos lo que viene en la base de datos. Y listo. De esta manera podemos chequear que funciona correctamente, mostrar información de una pantalla a otra, pero usando una base de datos.